La palabra perfecto, hermanos, lleva significado de recto, lleva el significado de sincero. Anda delante de mí, entonces podríamos decirlo en una paráfrasis, y sé sincero, sé verdadero, ¿sí? El creyente no ha de tener tratos dobles. ¿Sí me explico? O sea, dobles intenciones. No ha de jugar yo te doy, este es el juego del estira que y afloja que estamos acostumbrados a hacer. Usted va al tianguis y generalmente usted empieza a regatear, no, ¿cuánto es lo que? ¿Cuánto es lo menos, no? ¿No? Oiga, pues la semana pasada estaba tanto el kilo y ahora me lo está dando. Pues no, y usted le hace la carita así como de dolor, a ver si se lo deja más, un pesito más barato, ¿no? Y a veces parece que con Dios estamos, ¿qué, hermanos? Bueno, tantito, se me fue tantito, Dios. ¿Sí? O sea, no puede ser así, hermanos. No podemos jugar con Dios de esa manera, ni con el hombre así. No debemos tener esos tratos dobles, no debemos de tener decisiones hipócritas o tener principios falsos. Tiene que ser usted transparente ante las personas. Usted debe de ser quien es, ¿con quién, hermanos? Con todos. No con su familia, usted se pone una forma de ser, usted se pone en su actitud de familia y con otras personas usted actúa de qué? De otra manera. A eso me refiero. Entonces, tiene que ser transparente, sin engaño, y por eso se le llama a esta palabra de perfecto, repito, da la connotación de un hombre sincero, un hombre genuino, que se muestra como es, ¿sí? Hace a un lado todo tipo de mentira, y no solamente hace a un lado, sino que odia la mentira, la desprecia, porque sabe que está delante de ¿quién? De Dios, ¿sí? Que ve absolutamente, ¿qué, hermanos? Todo. Que Él discierne las intenciones y los pensamientos de todo hombre, ¿me explico? Del corazón. Penetra hasta las coyunturas, dice la Escritura, y los, ¿qué, hermanos? Y los tuétanos, ¿no? Entendiéndose, hermanos, de que, bueno, ¿qué importa? Bueno, parecería, dice, bueno, ¿qué tiene que ver los tuétanos, verdad? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que para un judío las vísceras representaban, era una forma analógica de hablar de lo más profundo de dónde, hermanos, del corazón, del ser, del alma. ¿Sí? A eso se refiere. No es que esté Dios interesado en la biología corporal de una persona, no, hermanos. Está hablando de que Dios conoce las cosas más ocultas que usted guarda. Lo que usted nunca le ha dicho a nadie. Dios, ¿qué, hermanos? Lo conoce, ¿sí? Entonces, Dios nos pide que nos entendamos que estamos delante de Él, que seamos perfectos, sinceros, actuemos siempre con toda sinceridad en nuestro actuar, deseando que todas las cosas, tanto grandes como pequeñas, nosotros hagamos de buena forma. Recomendándonos obviamente a nuestra conciencia, porque a ver, hermano, ¿qué es lo que sucede con una persona que de repente hace cosas de las que se arrepiente? Que las hizo, como diría, ¿fue qué? Sin querer qué, queriendo. Usted debe de hacer todas las cosas de manera que, hermanos, consciente. No se vale que diga, es que yo no pensé que eso te iba a doler o a lastimar. Después de que le metió a usted un codazo, ¿no? Ay, perdón. No, hermano, usted y yo, como hijos de Dios, se nos exige que tenemos que, delante de Dios, hacer todas las cosas
de forma genuina, sincera. Todas. Las cosas grandes que la gente puede ver o las cosas que, hermanos, pequeñas. Los detalles que hacemos con todo. ¿Detalles de qué, hermanos? Cosas tan sencillas como un saludar, ¿me explico? Como el ser atentos, como el regalar una sonrisa, como el mostrar afecto o mostrar compañía o mostrar un gesto amable, hermanos. En todo, con todo, hermano. Entonces, recomendándonos siempre a tener o actuar de forma consciente. Debe usted o debemos nosotros actuar siempre entendiendo que las cosas las debemos hacer de forma consciente, con conciencia. Como nos dirían, hermano, piensa, ¿no? Antes de qué, de hablar o de actuar. Pero usted y yo muchas veces actuamos sin qué, hermanos, sin pensar. Y usted debe de entender que está delante de Dios, entonces cada cosa que haga, que hable, debe de estar pensada. Aquí está entonces el modelo, hermanos, de la vida consagrada. Y yo preguntaría, ¿no anhelamos alcanzar ese modelo de consagración que vemos en Abraham? Y yo, hermano, estaría seguro que toda persona, toda alma movida por la gracia de Dios tendría que tener ese anhelo, ese deseo. Y si su sentimiento es, hermanos, como lo que yo estoy queriendo mostrar aquí, hermano, será como lo que vemos en Abraham. Por favor, ¿qué dice el versículo 3? Por favor, vea el verso 3 del 17. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Inmediatamente de que Dios habla y Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto, ¿qué hace Abraham? Se para y se va. Agarra sus muñecas y las avienta y dice, no, yo así no juego, a mí no me interesa hacer esto. Se muestra rebeldía, le da la espalda a Dios, se enoja con él. No, ¿qué hace Abraham, hermanos? Dice que Abraham se postró sobre su rostro. Hablo, hermanos, de la actitud. Él puso su rostro en el donde, hermanos, en el suelo. Esto habla de humillación. Porque, hermano, una enseñanza que se repite mucho en la Escritura, hermanos, es esta actitud. Habla Dios que tu siervo, ¿qué? Oye, me humillo delante de ti, me postro delante de ti, guardo silencio. Recuerdo, hermanos, que la semana pasada, ¿usted recuerda el versículo con el que iniciamos el culto de la mañana, la semana pasada? Le digo porque yo de chiquito me lo aprendí de memoria. Habacuc 3:20. ¿Se lo sabe o no? 2:20, perdón. ¿Sí? ¿Qué dice Habacuc 2:20? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él, ¿qué? Toda la tierra. Y me lo sé, hermano, no por otra cosa, sino porque cuando entraba yo a la iglesia donde iba, Galileo Eterno, ese texto estaba ahí, atrás. Ahora di cuenta que ahí estaba, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, que llegas a la casa de Dios y ¿qué? Cállate. No estés hablando. Por eso, hermanos, de repente les insistimos, entra usted aquí y usted debe de guardar silencio, ¿verdad? En muchas iglesias, cuando entra a la iglesia, hermano, la gente está orando y usted debe de guardar silencio. Salude a sus hermanos, pero siempre le digo, salude ¿dónde? Afuera. Pero bueno, no es un regaño de esto. Lo que quiero, hermanos, es que Abraham se postró sobre ¿qué, hermanos? Sobre su rostro. ¿Delante de quién, hermanos? Del Señor. Y yo, hermano, lo que confesaría aquí es cuán cortos estamos de estas actitudes. No siempre hemos considerado a Dios como lo que Él es. ¿Por qué hace esto Abraham? Bueno, porque Abraham acaba de escuchar que Dios se ha presentado y no le dijo, yo soy Dios,
tu cuate. No. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios que, hermanos, todo qué, todo poder. Y ante la deidad todopoderosa, hermanos, ¿qué hace un hombre, hermanos? Se humilla, se postra. Y hermano, ¿de qué manera vivimos muchos de nosotros? Nosotros vivimos, hermanos, a veces pensando que Dios es un Dios pequeño. Por eso, hermano, me molesta a mí tanto cuando de repente algún hermano, queriendo ser un poco cariñoso, le dice es que Diosito. No diga eso, hermano. No lo diga, hermanos. Eso es bastante. A lo mejor su intención, yo lo entiendo. Créame que si yo lo escucho de alguien de usted, no voy a agarrar una piedra y se la voy a aventar. No lo haré. Porque estoy entendiendo que usted lo hace de una forma cariñosa, pero lo que quiero decir, hermano, es que no podríamos expresarlo así, porque nuestro Dios es un Dios inmensamente majestuoso. ¿Sí me explicó? Lleno de toda gracia y perfección. Tenemos que ver a Dios como lo que Él es. Nuestro problema, hermano, es que usted y yo concebimos a Dios de una forma muy diminuta. Usted y yo tenemos que verlo a Él como Él verdaderamente, ¿qué, hermanos? Es. Entonces, usted y yo tenemos que confesar que muchas veces no hemos considerado a Dios como lo que Dios es verdaderamente. Hemos sido incrédulos. A ver, hermanos, ¿hemos dudado de Él o no, hermanos? Sí, lo hemos hecho. Hemos dudado de Él aquí y hemos dudado allá, en tantas veces de nuestra vida. Apenas se enferma alguien de nuestra familia, nuestros hijos, ¿y qué empezamos a hacer, hermanos? A dudar de que Dios simplemente está fallando o que Él nos ha dejado. Entonces, esta manera de vivir no podemos ni debemos de seguir actuando de esa forma. Usted cuando sale por la mañana a su escuela, al trabajo, a las cosas que usted tiene que hacer, usted debe salir consciente de que Dios, el Todopoderoso, está ¿con quién, hermanos? Con usted. Y que Él guardará nuestra ¿qué? Nuestra salida y nuestra ¿qué? Y nuestra entrada. De que Él es nuestro Dios protector. Él es nuestro Dios que nos guarda. Entonces, hermano, no podemos tener estas actitudes pobres y pensar que simplemente Él nos ha abandonado, nos deja. Tenemos que salir a las cosas de este día, hermanos, y enfrentar las situaciones y problemas en este mundo, hermanos, como si creyéramos verdaderamente en la promesa de Dios que nos dice, no te dejaré ni te ¿qué? Ni te desampararé. Esa es una promesa de Dios y usted tiene que vivir y salir a enfrentar las cosas que tiene, porque usted muchas veces tiene que enfrentar un problema o muchos problemas en el día a día y usted tiene que salir diciendo, Dios va con quién, Dios está conmigo. Como cantábamos hace rato, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Dios. Entonces, hermanos, muchas veces no nos complace sufrir o ser pobres y no nos hemos contentado con hacer su voluntad sin hacer esas preguntas. Y podríamos haber recibido con frecuencia el reproche que se le hace al pueblo de Dios. Mire, acompáñenme, hay dos pasajes que quiero compartir. Preguntas que a veces, hermanos, hacemos o más bien caemos en este tipo de asuntos. Números 11, por favor. Números capítulo 11. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Números 11? El pueblo de Dios se empieza
a quejar. Dice que el verso 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Ardió su ira en ellos, fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Pero hermanos, camine más conmigo al verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de quién? De Jehová. Ahora verás si se cumple mi palabra o qué, hermanos, o no. A ver, hermano, usted y yo muchas veces pensamos que a Dios se le ha acabado su fuerza. ¿Acaso se ha cortado la mano de qué? De Jehová. Tenga cuidado, hermano, pero eso es lo que hacemos. Somos débiles y muchas veces caemos en duda o en incredulidad. Y luego Isaías 59, mire, vaya a otro pasaje. Acompáñeme aquí. Aquí hay un momento de confesión. 59:1, ¿qué dice la Escritura? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído. ¿Para qué, hermanos? Para oír. Hermanos, aquí nos está preguntando, Isaías está aquí, hermanos, afirmando: no se ha acortado la mano de quién, hermanos, de Jehová. Entonces, yo pregunto a ustedes, hermanos, ¿la mano de Jehová entonces ha perdido su fuerza? No, no. ¿Se ha cerrado su oído para escucharnos, hermanos? ¿Dios ha cerrado sus oídos para escucharnos, hermanos? No, eso lo hace usted. ¿Quiénes son los groseros, hermanos? Cuando usted cierra su corazón y sus oídos a Él y sus ojos. La grosería más grande, hermano, que tiene una persona con otra, hermanos, es cuando la ignora, ¿o no, hermanos? Cuando es ignorado. Cuando uno habla y simplemente no hay qué, hermanos, no hay respuesta. Cuando pasan enfrente de uno y uno qué, hermanos, no los ve. Y recuerdo mucho, este es el ejemplo de que se hacía reflexión sobre los ancianos, la vida de un anciano en una casa. Terminan muchas veces los ancianos siendo ¿qué, hermanos? Ignorados. Ignorados. Y cuando un anciano, hermano, pues obviamente pierde el control de sus esfínteres, el anciano puede estar todo el día sucio y la familia ¿qué hace, hermanos? Nada. Ha dejado de verlo, de escucharlo, de olerlo, porque no le importa. Hermanos, no nos olvidemos que el brazo de Dios no ha perdido su fuerza. Hermanos, no siempre andamos delante del Señor, esa es la realidad. No siempre sentimos su presencia. Y lo repito, hermanos, su presencia tiene que ser un freno para nosotros. Como cuando de repente vamos a hacer algo y sentimos que nos están ¿qué? Viendo, y entonces ¿qué hacemos? Pero hermanos, hoy por hoy la gente simplemente ha dejado de sentir la presencia de Dios y actúa como si Dios no, ¿qué, hermanos? No existiera. Pero hermanos, quizá estoy hablando yo de la gente que no conoce a Dios, pero a mí los que me preocupan somos los que conocemos a Dios y actuamos como si ese Dios que creemos no existiera. Porque la gente sin Dios, obviamente, hermanos, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Pero nosotros que venimos y cantamos, Señor, aleluya, ¿sí me explicó?
y cantamos y leemos la Biblia y no sabemos textos, hermanos. Y entonces, ¿por qué anda metiendo la mano donde no debe meterla? ¿Por qué anda metiendo la boca donde no debe que meterla? ¿Por qué anda haciendo cosas que no debe estar haciendo? No toques. Sé que hay palabras, sé que hay personas, sé que hay actitudes que nos lastiman. Cuando usted va al trabajo, hermanos, ¿hay gente mala o no hay gente mala? Hay gente mala. Gente chismosa, la hay. Gente conflictiva, la hay. Gente que molesta. ¿En dónde hay eso, hermanos? En todos los lugares. En donde quiera hay. Muchos de los niños son ofendidos o agredidos por otros niños, ¿o no, hermanos? Sí, lo son. En trabajos, en escuelas, en cualquier lugar, usted se sube a un transporte, hermano, o a cualquier lado, y hay personas que son malas, gente mala. Y yo no sé qué cosas enfrenta usted, qué cosas sufre usted en su trabajo. Sé que la gente es necia, es negligente, es soberbia, y muchas cosas suceden esto fuera de nuestra casa, pero a veces también dentro de ¿dónde, hermanos? De nuestra casa. Nuestros hijos a veces son groseros, ¿o no, hermanos? Son groseros. Y los papás de repente también somos groseros con ellos. Y por eso la instrucción bíblica, hermanos, es que padres no hagamos exasperar a quién, hermanos, a nuestros hijos. No los molestemos. Entonces, hermanos, aún dentro de nuestra familia hay gente que nos causa problema y enfrentamos muchas cosas en el día a día. Pero, hermano, sé que cuando regresamos por la noche, usted y yo tendríamos que confesar y decirle: Señor, me he descarriado, me he distanciado, Señor, de ti. Me he olvidado de la presencia tuya. Me he olvidado de ti, que eres mi pastor. Y quizá en el día no hablé cosas que fueran, ¿qué? Correctas. Y actué de forma inadecuada o con engaño, Señor. Y me olvidé de que tú me estabas, ¿qué? Mirando, escuchando, Señor. Y por eso, hermano, siempre en la noche, hermano, generalmente cuando una persona llega de casa, hermano, lo que tendría que hacer cuando llega a casa, y eso fíjese que me pasó mucho cuando fue especialmente el tiempo de la pandemia. Un compañero médico nos decía que inclusive cuando usted llegaba a casa, usted tenía que, sus zapatos, ¿qué, hermanos? Limpiarlos y dejarlos, ¿qué? Afuera, ¿no? Inmediatamente también lo que nos piden, ¿qué? Limpiarnos, ¿qué? Las manos, ¿no? Pues usted cuando llega a casa, hermano, tendría que decirle: Señor Dios, quiero que me perdones y me limpies. Te tengo que confesar las cosas. De ti no puedo esconder nada. Y tú sabes que con mi jefe, con mi compañero, con mi familia o con mis hijos, fui ofensivo. Usted tendría que confesarle a Dios y decirle: Señor, sé que tú me ves, sé que tú me escuchaste, sé que tú me viste, sé que conoces lo que hice. Entonces, hermanos, esto es evidencia o más bien esto muestra una evidencia de nuestra imperfección. Y por eso, hermanos, yo a veces no entiendo esa gente que se siente perfecta o se creen perfectos. Gente que se está llena de soberbia y son totalmente ignorantes de sí mismos. Mire, vaya al capítulo 64 de Isaías, ahí lo teníamos, verso 6, si lo tiene bien y si no solamente lo leo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, usted lo recuerda, este es un pasaje que yo
de chiquito pues lo escuchaba y me sonaba como pues algo muy peculiar. Está orando aquí Isaías y dice, si bien todos nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Cómo qué? Como sociedad, y todas nuestras, ¿qué, hermanos? Justicias como trapo de qué, hermanos? De inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como qué, hermanos? Como viento. Todas nuestras, a ver, hermano, fíjese, aquí quiero que lo ponga, nuestras aparentemente actitudes buenas o buenos actos son delante de Dios como trapo de qué, hermanos? De inmundicia. Y hermano, a veces usted y yo, porque así lo hacía, para cuando usted tenía que limpiar la cocina, especialmente, hermano, usted el trapo antes tenía que, ¿qué, hermanos? Que limpiarlo. ¿Quién limpia con un trapo sucio? Pues fíjese que mucha gente lo que hace es eso. Limpia su vida con un trapo totalmente sucio. Y hermano, en la cocina, inclusive ese olor que no sé cómo, no sé cuál sea la definición, pero ese olor que huele a qué, a choquilla o no sé qué. Esa palabra no sé si existe, pero huele feo, ¿me explico? Porque se ha mezclado con todo tipo de qué, hermanos, de suciedad. Limpió aquí, limpió allá, hermano, y está totalmente sucio. Y cuando usted limpia con algo sucio, lo ensucia ¿qué, hermanos? Más. No podemos limpiarnos, usted y yo no tenemos ninguna capacidad para limpiarnos. El único que puede limpiarnos es ¿quién, hermanos? Es Dios. Ahora entonces, hermano, veamos nuestro modelo y estudiámoslo. Y el mejor modelo que tenemos, hermanos, es la vida de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y tenemos que proseguir y moldear ese, o tomar ese modelo para nosotros. Quiero que me acompañen. Vamos a terminar con Filipenses 3, por favor. Filipenses capítulo 3. ¿Lo recuerda? Pablo. Pablo reconociendo y siendo sincero respecto a su condición. Pablo siendo un hombre que podíamos nosotros estar muy lejos de la distancia o de la estatura de Pablo. Pero Pablo es el que escribe esto. Versículo 12. ¿Lo tiene ahí? Lea conmigo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea que, hermanos, perfecto. Ok, se nos pide a nosotros, anda delante de mí y sé que, perfecto. Y Pablo dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué hago? Prosigo por ver si logro, ¿qué, hermanos? ¿Qué es asir, hermanos? Sujetar, tener, sujetar con fuerza, hermanos. Asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. A ver, hermanos, ¿qué es lo que qué es lo que Cristo Jesús hizo? Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Usted y yo estábamos separados. ¿Separados de quién, hermanos? De Dios. Y el único que pudo reconciliarnos con Dios, ¿quién fue, hermanos? Cristo. En Cristo fuimos, ¿qué, hermanos? Reconciliados. Nuestra vida estaba quebrada. Y Él, en Cristo, nuestra vida fue restaurada. Fue recogida de 1000 pedazos, hermanos, y fue reconstruida por Cristo. Y Él fue el que nos unió. Cristo nos unió ¿con quién, hermanos? ¿Con quién? Con el Padre. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que, hermanos, Jesucristo, hombre. Él es, hermanos. Por medio de Cristo nos podemos abrazar y tomar a quién, hermanos, a Dios. Y Él nos toma como hijos. Hermanos, entonces, dice Pablo,
Verso 13. Yo mismo no pretendo haber lo que, hermanos, ya he alcanzado. Pero una cosa que, hermanos, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y me quedo, hermanos, me extiendo a lo que está, que, hermanos, adelante. Y ahora sí, versículo 14, todos juntos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces usted no debe de olvidar estas dos cosas. A ver, hermano, tenemos delante de nosotros a un Dios todo, ¿qué, hermanos? Todopoderoso. No se olvide, cuando salga mañana, cuando salga hoy en la noche, que tenga que ir, deje a un lado el miedo, porque debe de saber que Cristo, el Dios, ese Dios todopoderoso, está con quién, hermanos, está con usted. Él es nuestro guarda, Él es nuestro Dios protector, siempre cuidadoso con nosotros. Pero también, hermanos, el tenerlo delante de nosotros, hermanos, o andar delante, significa que usted tiene que cuidar lo que toca, lo que ve, lo que hace, lo que escucha. Porque eso que ve usted ahí en el teléfono, hermanos, eso que usted hace allí, hermano, en su tiempo que usted puede creer que es su tiempo, Dios lo está aquí, hermanos, viendo. Anda delante de mí y sé que, hermanos, perfecto. Sé sincero en todos tus actos. Sé sincero. Y la respuesta de todos nosotros, hermanos, tiene que ser como la de Abraham. Entonces dice que Abraham, ¿qué hizo, hermanos? Se postró. Se postró, dice, sobre su rostro. Y finalmente, entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Por favor, póngase de pie y dígame qué fue lo que pasó. Abraham se postra y entonces Dios lo ve que se postra y Dios se va. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios dijo, qué bueno, ya vi que te humillaste y me voy como un Dios todopoderoso y me alejo de ti. No. Entonces comienza la relación más hermosa que hay entre Dios y el hombre. Y dice, ¿y Dios qué? Y Dios habló. ¿Quiere eso, hermano? Yo quiero que Dios me hable. Y me siga hablando, ¿cuándo, hermanos? Cada día. Pero para que Dios hable con usted, usted tiene que, ¿qué, hermanos? Postrarse. Tiene que saber delante de qué tipo de Dios está delante de usted. Tiene que cuidar su vida y apartarse. Y cada cosa que usted haga, que vea, que voltee, hermanos, debe de saber que está Dios viéndole. Y usted tiene que ser perfecto en todo, deseoso de todo lo que haga, sea cuidadoso, hermano, de lo que haga, hermano. Cada trabajo, usted no tiene, hermano, hay muchos trabajos complicados de un médico que tiene que tomar un bisturí para abrir un corazón y cuidar una herida. La vida de un creyente es más delicada que la que cualquier cirujano, que cualquier especialista. Usted tiene el trabajo más perfecto de un artesano, que un hombre que toma una disciplina tan recta. El creyente tiene la obligación de esforzarse en todo lo que hace. Esfuérzate en todos tus caminos, en todo lo que tú haces, desde la mañana en que amanece, tu primera palabra que diriges a la persona que tienes al lado. Cuida lo que haces, cuida lo que dices. Dios nos ayude a ser cuidadosos, hermanos, en nuestro hablar, en nuestro actuar, hermanos. Anda delante de mí y sé que perfecto. Y termino diciéndole, póstrese delante de Dios y finalmente el acto más hermoso existirá. Dios le hablará a usted. Dios le bendiga.